la anquiloglosia? Bueno, la anquiloglosia en el lenguaje más común es la lengua atada, ¿no? La lengua atada, y la anquiloglosia o lengua atada está originada generalmente por un frenillo corto o que tiene una inserción muy anterior en la punta de la lengua, ¿no? Y al ser un frenillo corto también está insertado de manera irregular en el piso de boca. Entonces esto provoca que la lengua no pueda hacer sus movimientos normales. Claro, generalmente los padres traen a sus hijos para sus evaluaciones de que son bebés, ¿no? Y nosotros podemos hacer un buen diagnóstico a partir de esa consulta. Entonces, sí, nosotros creemos que, bueno, nosotros somos unos defensores, ya hace más de 20 y tantos años somos defensores de algo que se llama odontología para bebés. Ajá. Entonces creemos que la primera consulta odontológica se debe dar antes del año, definitivamente. Antes del año, cuando esta consulta odontológica es antes del año, el frenillo lingual, que es una normalidad congénita, se ve desde el momento que el niño nace y hay que tomar una decisión. Creo que el problema nuestro, tanto del odontólogo, del médico o del que está cerca a los niños, es no tomar la decisión correcta en el momento correcto. Ah, ok, porque a muchos muchos dicen que tienen que ilusionar primero los dientes temporales para poder nosotros proceder a un tratamiento quirúrgico. ¿Es cierto eso, doctor? No, eso no es cierto. Es más, existían creencias, ¿no? Preconizadas por periodoncistas, por ejemplo, ¿no? Que no aconsejaban el corte de algunos frenillos hasta que no erupcionen, por ejemplo, los caninos, ¿no? Porque decían que los caninos a la edad de 13 años o entre los 11 y los 13 erupcionaban y tenían todavía una fuerza eruptiva tal que hacían que los dientes se pudieran cerrar, hablando de los frenillos labiales superiores. Eso no es real, porque los dientes que salen posteriores no tienen la fuerza eruptiva como para cerrar un frenillo grueso, ¿no? Claro. Doctor, y por ejemplo, un odontólogo general, cuando viene un bebé a la consulta, ¿cómo podría darse cuenta que este paciente ya necesita un tratamiento de ese tipo? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un correcto diagnóstico desde el punto de vista de los niños pequeños no obedecen órdenes, ¿no? Claro. Entonces tenemos que introducir los dedos meñiques, la boca es muy pequeña, introducir los dedos meñiques, ¿no? Estamos viendo una imagen, no sé si la podríamos ponchar ahorita. Ajá, entonces esa justamente son dos dedos meñiques con guante que están tratando de levantar una lengua. La lengua normalmente reposa en el paladar, o sea, cuando tragamos saliva, los adultos, la lengua va hacia el paladar. Entonces, si yo trato de levantar la lengua no se va a levantar. Esta lengua que no se levanta no va hacia el paladar e impide un crecimiento normal del paladar también. O sea, el diagnóstico precoz se hace introduciendo los meñiques a los dos lados del frenillo y tratando de traccionar la lengua hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Y en caso de niños más grandes, digamos, nosotros nos damos cuenta de que hay varios signos clínicos, ¿no? En el habla, ellos no pueden pronunciar algunas letras, ¿no? ¿Qué otras características, digamos, podríamos darnos cuenta que ese niño tiene problemas de frenillo, anquiloglosia? Bueno, básicamente una de las cosas por las que el común denominador de las personas se da cuenta que el niño algo está mal es porque no habla bien. Lo que pasa es que el proceso del habla no se genera de repente. El proceso del habla comienza con sonidos guturales cuando el niño es muy chiquito, 2 meses, 3 meses. El gu, ¿no? El gorjeo, estos sonidos son sonidos emitidos desde muy niños, hasta que llegan a ser silábicos. Por ejemplo, el ma, el pa son sonidos silábicos y son bastante comunes, pero el ma y el pa son sonidos labiales. Claro. Cuando tenemos un ta o un te, claro, entonces ahí nos damos cuenta de que la lengua no puede subir, porque la lengua tiene que, para hacer un ta o un te, un ra, claro, tiene que ser dentilabial, claro, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta ya que el niño está hablando mal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una cosa importante es que la gente dice el niño habla a los 2 años. No, el niño a los 2 años es el resultado de todo un proceso de aprendizaje. Si el aprendizaje estuvo mal hecho, ¿no? El niño va a decir algunas palabras, pero las va a decir mal. Y como ese aprendizaje es neurolingüístico, ya genera un cambio en el cerebro que después de haber operado, después de haber iniciado el habla de manera inadecuada, el niño es operado y necesita ser recuperado por un logopeda, un profesional especialista. Tienes un tratamiento ya de rehabilitación, ¿no es cierto?
Así es, un reaprendizaje Un del reaprendizaje. habla. Así es. Ok. Doc, entonces, ¿cómo podríamos hacer, digamos, cuáles serían las indicaciones por una frenectomía lingual? ¿Sí? ¿Podríamos ver unas imágenes? Claro. Por ejemplo, acá estamos viendo un frenillo corto. Ujú. Este frenillo corto que estamos mirando acá, lo vemos blanco, muy blanco, y si se ve de un lado al otro, aparentemente hasta traslúcido es. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Porque es un frenillo mucoso. Los niños nacen con frenillos mucosos. Como la lengua no ha trabajado todavía, el frenillo es sumamente delgado y es muy fácil de ser operado. Cuando pasa el tiempo, el frenillo se va engrosando. Ok. Ahora, si quisiéramos hablar un poquito de qué cosa es esta enfermedad, Claro, es congénita. claro que sí. Es congénita, entonces nos podemos podemos diagnosticarla desde que el niño nace, básicamente. ¿Es limitante? Sí, es limitante, porque al no moverse la lengua perjudica la deglución, perjudica el crecimiento y la función en líneas generales de la cavidad bucal. Problemas funcionales, exacto. Así es. Es un problema de importancia, definitivamente. Un niño que no habla bien, que no deglute bien, que no respira bien, tiene un problema de importancia que hay que resolver. El diagnóstico precoz es cuantitativo y cualitativo, ¿no? ¿No? O sea, se puede medir los frenillos y también se puede medir el hecho de que el frenillo no actúe como debe, de que la lengua no trabaje como debe trabajar. La responsabilidad en el diagnóstico es multidisciplinaria. Yo diría que los odontólogos tenemos que acudir un poquito a los hospitales para enseñarles a los pediatras cuál es la importancia del frenillo. Claro, y ellos también pueden diagnosticar, porque no solamente nosotros lo vemos, ellos también lo ven incluso antes que nosotros, ¿no es cierto? Y ellos nos lo derivan a nosotros, entonces tenemos que obviamente educarlos a ellos, ¿no? Para que sepan en qué momento hacernos la interconsulta, en todo caso, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de trabajar en un hospital, el Hospital de la Fuerza Aérea, Claro. donde nosotros se nos dejó educar un poquito, ¿no?, a la gente más joven, dentro de los cuales estaban los pediatras, los neonatólogos, y les enseñamos bastantes cosas sobre cavidad bucal. Claro. Entonces se convirtieron en los mejores aliados para transferir los pacientes pequeños. Y esto también tiene problemas ortognáticos, ¿no? Tal vez impide el crecimiento de los maxilares, ¿no? Porque impide realmente las funciones musculares, en el caso de los labiales también, ¿no? Sí. En el caso del frenillo, quiero poner una diapositiva. Son las características básicamente que tiene la dinámica lingual. La dinámica lingual trabaja en la succión, ¿no? Claro. Cuando mamamos, tenemos que succionar y la lengua interviene. Esa lengua no puede salir, entonces no puede hacer un buen ordeñamiento, ¿no? En la deglución, ¿no?, las degluciones son diferentes a diferentes edades. Entonces, cuando el niño es muy chiquito y está en el vientre materno, aprende desde el vientre solamente a protruir y a retruir la lengua. Posteriormente, cuando tiene que tragar el bolo alimenticio, entonces ya comienza a la lengua tiene un movimiento y tira el bolo hacia la parte posterior. Esa es una función de deglución. En el crecimiento y la respiración, si la lengua no va hasta el paladar, no ayuda a que el paladar crezca en amplitud. Entonces, un paladar pequeño puede traer como consecuencia lo que estabas hablando, problemas de ortodónticos o problemas de falta de crecimiento de maxilar superior, que nos podría llevar a una pseudo clase 3, Claro, ¿no? O a un entrecruzamiento de los dientes. En cuanto a la respiración, si el maxilar no crece en amplitud, las narinas tampoco. Entonces las narinas tampoco crecen porque están unidas, ¿no? Todos los huesos del cráneo están unidos con excepción de la mandíbula. Entonces la mandíbula crece sola, pero el hueso maxilar, los dos huesos maxilares no. Entonces, al no respirar, los huesos maxilares tampoco se expanden mucho, la nariz no se expande mucho y tenemos un respirador mixto o un respirador bucal. Todo el tercio medio no se desarrolla en todo caso. El tercio medio se ve afectado. Y por último, algo que es importantísimo es el habla, ¿no?, que ya hemos conversado un poco. Muy bien, doctor. Y cuando se trata de tratamientos, a veces nosotros, ¿en qué momento podemos decir, bueno, este es quirúrgico o este se puede tratar de otra manera?
Ya, lo que pasa es que este es un tema controversial, Sí, ¿no? ¿no? Entonces yo me gustaría darte mi opinión, Claro que sí. y es una opinión valedera, porque considero también, yo respeto mucho a los foniatras, fonoaudiólogos o logopedas, ¿no? Porque ellos tienen la intención de con masajes y con ejercicios hacer que el frenillo se estire. Si bien es cierto el frenillo es elástico, pero cuando hay un diagnóstico precoz y donde hay un frenillo realmente corto, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Yo no encuentro ninguna posibilidad de que el frenillo se estire tanto, ¿no? Entonces, y básicamente, ¿cuál es el límite? El límite es el que acabamos de nombrar. Tú quieres levantar la lengua y la lengua no llega hacia el paladar, no llega a tocar, por ejemplo, la punta de la lengua, no llega a tocar los incisivos en su cara lingual, los incisivos superiores. Ahí está produciendo, hay un problema de anquiloglosia y ahí hay que intervenir quirúrgicamente. De todas maneras. De todas maneras. Y el mejor momento para intervenir, para mí, es antes de que el niño cumple el año, porque el frenillo, repito, es mucoso. Es mucoso. Es mucoso. No se ha fibrosado todavía. No se ha fibrosado porque la fibrosis Claro. ocurre porque funciona la Claro. lengua. Entonces la lengua funciona, quiere ir hacia diferentes Ajá. sitios, el frenillo no lo permite, el frenillo se va engrosando. Es como un músculo, Claro, exacto. un músculo que se va llenando de tejidos y que crece. Entonces hay que hacerlo a tiempo. Sí, Justamente. porque cuando se hace antes del año y es mucoso, no necesita ni siquiera poner puntos. Es Mira. un solo corte profundo. Claro, no está irrigado, entonces es muy fácil de que cicatrice, ¿no? De observar y Ajá. observar una buena cicatrización. Bueno, ¿cómo podemos hacer un buen diagnóstico sobre ese problema? Bueno, me gustaría mostrarles unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá hay unas imágenes en la superior izquierda. Este fue un niño que fue remitido justamente por foniatría. Entonces fue remitido por una foniatra porque ella ya no podía hacer nada por él, ¿no? Y necesitaba que fuera operado de una frenectomía lingual. Entonces, en el momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Y después de hacer la operación, ¿no? La lengua la vemos acá, ¿no? La vemos acá afuera. No se llega a ver mi dedo, ¿no? Sí, ahí está. Ah, perdona, disculpe. Entonces, la lengua la vemos bien afuera, ¿no? Completamente redonda. El niño tiene 4 años, entonces es un niño que sí se puede manejar. La lengua sale perfectamente bien. Antes no podía salir, pero lo que se ha ocasionado en este niño, y no sabemos exactamente si solamente por la anquiloglosia, es una mordida invertida, ¿no? Entonces los dientes del maxilar superior, como ven acá, están por detrás de los dientes del maxilar inferior. Podría tener una clase 3 o venir programado genéticamente por una clase 3, pero eso en ese momento no lo sabemos. Atribuimos que la anquiloglosia puede ser la parte de su problema. Entonces, inmediatamente después de operado y la lengua entrar ya en función, porque como les repito, está en tratamiento con el foniatra, ¿no? Colocamos un plano inclinado, ¿no? Abajo, y ese planito inclinado nos devuelve los dientes del maxilar superior a su posición normal, ¿no? Este niñito está en control y estamos observando cuál es el crecimiento mandibular después. Porque yo recién a los 8 años más o menos voy a saber si realmente viene programado a clase 3 o si el problema era la lengua solamente. Porque ojo, el problema puede ser la lengua que impidió el crecimiento del maxilar superior, ¿no? Claro. Entonces este es un caso interesante donde podemos analizar ambas cosas, claro, ¿no? Falta de crecimiento maxilar con anquiloglosia. Una de las cosas más frecuentes que se dice, por ejemplo, es vamos a ver cómo habla y después decidimos la operación. Claro, ¿no? Eso antiguamente, o muchos colegas lo hacen, ¿no? Pero, ¿cuál es lo cierto en este caso, ¿no, doctor? Lo cierto es que parecería como que cuando decimos vamos a ver cómo habla, ¿no? Estamos tirando el problema para después. Sin embargo, sabemos que él no va a hablar bien. Porque un individuo que no puede mover la lengua en su posición normal, definitivamente no puede hablar bien. Va a hablar, sí va a hablar, pero va a hablar mal, ¿no? O regular. Entonces, como el habla es un problema neurolingüístico, tenemos que corregirlo lo más pronto posible. Si yo pudiera operar a un niño a los 4 meses, lo haría, porque el niño está en capacidad de recibir un corte profundo, donde se libera el frenillo, se libera la lengua, y luego sus movimientos van a ser normales, porque el cerebro va a decidir en qué momento él tiene que entrar con los sonidos guturales y con el habla. Entonces definitivamente hay una curación. No puede haber recidivas porque todavía no había aprendido. Claro. En cambio, si el aprendizaje del habla ya está determinado,
Entonces ya hay que hacer una doble, no está un hecha la doble programación. trabajo. No hay programación cerebral, Claro. porque en realidad es neuroprogramación Ajá. de lo que estamos hablando. Y esto es lo que queríamos decir, ¿no? Todo esto tiene un frenillo que ya funcionó. Está constituido por tejido conjuntivo, rico en fibras colágenas, elásticas, células adiposas, fibras musculares, vasos sanguíneos, recubierto por un tejido epitelial pavimentoso estratificado. Ajá. O sea, es toda una organización. Toda una organización. Acá está tan organizado y tan pegado al hueso maxilar que ha impedido que los dos incisivos, este es un niño más grande, Ajá. ha impedido que los dos incisivos se puedan cerrar. Claro. ¿No? Acá es imposible, por más que vengan fuerzas externas. Ahí está fibrosado. Acá está fibrosado, claro, y está insertado directamente sobre el hueso. Entonces, por eso es que los dientes no se pueden juntar. Esto es lo que relata el doctor Guedes Pinto, ¿no? Guedes Pinto, cuando define un frenillo fibroso. Pero en bebés no hay nada. En bebés solamente hay una mucosa. Por eso es la importancia. Si yo tengo que operar acá, yo voy a tener que suturar. Claro. Y un niño pequeño es una operación difícil, complicada. Complicada por el manejo psicológico, complicada además por el posoperatorio, que es muy severo, ¿no? Cuando uno opera un frenillo fibrosado, a veces es necesario decolar algunas fibras, ¿no?, del músculo miloioideo, y eso produce mayor dolor, mayor edema, y el dolor es debajo de la barbilla. Entonces un dolor agudo, y el posoperatorio es severo. Claro, más que el problema de cómo sedarlo o anestesiarlo, es el problema posoperatorio. Yo creo que sí, Si me dijeran a mí a qué edad operaría a mi hijo, yo diría a los 4 meses, sin chistar, sin siquiera ponerme a discutir a ver qué va a pasar después. No, si él tiene un frenillo corto, él no va a hablar bien, fuera de las otras actividades que no va a realizar bien, ¿no? Claro. Entonces, y pasando a lo que es la técnica quirúrgica. Sí, la técnica quirúrgica, nosotros tuvimos la suerte de, como hospital, ser uno de los hospitales que en Latinoamérica operó más frenillos linguales, ¿no? El Hospital de la Fuerza Aérea. Claro, sí. claro. Y elaboramos en el 2004 estas imágenes, que básicamente es una clasificación que está reportada, ¿no?, en nuestro libro de odontología para bebés, está a disposición del que lo quiera, y clasificamos al frenillo de 3 maneras. Por su inserción, esta puede ser anterior, puede ser media y posterior. Estamos hablando de la inserción en la lengua. Ajá. Por su consistencia, puede ser mucoso o fibroso. Y por su función, esta puede estar conservada o alterada, ¿no? Si está alterada, parcial o total. Las alteraciones totales son muy raras. Yo particularmente no he visto ni una. Está relatado en la literatura, ¿no? Las alteraciones son parciales. Entonces, solamente se opera cuando la función está alterada. Puede ser que por inserción, ¿no?, la inserción no sea buena, puede ser que la consistencia sea fibrosa, no muy buena, pero si la función está conservada, no se opera. Si la función está alterada, ya procedemos a una intervención quirúrgica. Ok. ¿Es un casito? Sí. Si quieres, hablamos de intervención quirúrgica. Claro que sí. Okay. Claro que sí, doctor. Acá estamos viendo un bebé muy pequeño, ¿no? Este es un bebito de aproximadamente 3 meses, ¿no? Entonces usamos una sonda acanalada. Esta sondita acanalada originalmente está diseñada para otras cosas, pero tiene un corazoncito acá, ¿sí? Tiene una escotadura en forma de corazón, la cual la utilizamos para levantar la lengua. Nos ayuda a exponer, ¿no?, el campo, claro. El campo, ¿no? Evidentemente el niño está bajo restricción física. Ahí no está sedado. Estas manos de acá son las de su madre. Por teoría de apego, ¿no?, psicológica, el niño no se puede separar de su mamá. Está en un macri también, ¿no? Está en una macri, que es una camillita para bebés. Y lo que estamos haciendo es tratar de visualizar lo mejor que podemos el frenillo, ¿no? Para luego hacer un solo corte, y el niño tiene que haber asistido con hambre, básicamente, ¿no? Porque inmediatamente después del corte y de haber liberado la lengua, se lo pasamos a su madre para que mame. Ya. Inclusive acá vemos gotitas de sangre. Ajá. Él está tratando de agarrar pezón. Acá hay anestesia,
local, ya la vamos a ver ahora, Claro. y después de 7 días vemos una cicatrización. Y la función de que mame inmediatamente es para... La función de que mame inmediatamente es primero para que se relaje, Ya, ¿no? Para que se claro. relaje. Segundo, es probable que se duerma rápidamente Ajá. después de haber estado en un estado de tensión, y el movimiento y la leche ayuda al proceso de cicatrización. Claro. Otro caso, Ujú. acá estamos poniendo anestesia. La anestesia en los casos de los bebés, voy a irme a otro caso que está más simple. Bueno, lo que nosotros buscamos es esto de acá. Acá, después de haber anestesiado y todo, ¿no? Entonces levantamos con la sonda y Ujú. estamos poniendo la tijera. Hay dos estructuras que tenemos que cuidar mucho acá. Una es la desembocadura de la glándula sublingual, el conducto de Wharton. Ujú. El conducto de Wharton está por detrás de los incisivos inferiores y es bastante largo. Entonces, si cortamos uno de esos conductos, podemos producir un quiste, ¿no? Un mucosele. Claro. Perdón, estoy hablando mal. Podemos producir una ránula. Porque Si cortamos uno de esos claro, conductos. la salida del conducto, ¿no? La salida del Ajá. conducto, ¿no? No habría por dónde Ajá. salir, entonces se haría una ránula. Ese es en la zona anterior. Y en la zona posterior, o sea, la zona posterior de la lengua, del vientre lingual, lo que tendríamos que cuidar serían las arterias raninas y las venas raninas, ¿no? Entonces quiere decir que la tijera no va recta, sino la tijera va ligeramente levantada, para evitar el conducto de Wharton adelante y evitar en la zona posterior la zona de las raninas. Pero el corte final debe generarnos un rombo como este. Este rombo así generado quiere decir que la mucosa que estaba pegada se nos ha abierto en una valva. Ajá. Esto no se va a cerrar de ninguna manera. Y este es un error típico de los médicos que a veces se meten a hacer estas operaciones por hacerle bien a su paciente, seguramente, Claro. pero por desconocimiento de anatomía no penetran lo suficiente. Y al no penetrar lo suficiente, cortan muy poquito el frenillo y este se vuelve a unir en un apéndice. Ok. ¿No? Entonces a veces no lo hacen No correctamente. se forma el rombo. No se forma el rombo. O sea, el signo patognomónico de que el frenillo está bien cortado es cuando se forma el rombo y la lengua, miren cómo se ha levantado. Claro, inmediatamente. Inmediatamente, porque el niño está llorando. Tiene su función la lengua, claro. Y el ser humano llora con la lengua arriba, Claro, claro. ¿no? Entonces, cuando el niño está llorando, la lengua se ve inmediatamente arriba. Un proceso un poquito mejor explicado está en este caso clínico. ¿No? Que está publicado. Este caso clínico está publicado en un libro nuestro del año 2005, un libro de la Universidad Garcilaso de la Vega, Ajá. que se llama Odontopediatría y Prevención en Salud Bucal, ¿no? Acá se realiza la anestesia. ¿Dónde se realiza? La anestesia, por si acaso, es solamente tópica. ¿Ya? Cuando el frenillo es mucoso, la anestesia es tópica. ¿Hacia dónde va el anestésico o la sustancia? Va en un algodoncito a nivel del lingual, de donde va a erupcionar la primera molar. Ajá. Imagínense que no hay primera molar, ¿no? Entonces, si no hay primera molar, Claro. hay que calcular dónde va a estar esa primera molar. Y en lingual, el nervio lingual está muy superficial, Claro. ¿no? Entonces se coloca la anestesia en los dos lados y se anestesia el frenillo mismo. Ahí también con tópica o con infiltrativa en todo caso. No, solamente Tópica. tópica. No hay necesidad. Ok. Y tópica No hay en necesidad. jalea. Tópica podemos usar dimecaína, Dimecaína. ¿no? Dimecaína, Ajá. o podemos usar, si queremos más seguridad, anestésico oftálmico al 5%. Oftálmico al 5%. Sí, eso es muy bueno, Si nosotros tenemos un colega oftalmólogo, ¿no? Solicitémosle anestésico oftálmico. Cuando nos van a ver la córnea, básicamente, lo que hacen es ponernos una gotita de anestesia y es inmediato. Que penetra fácilmente. Penetra fácilmente, con rapidez, en mucosa, ¿no? Y pasa con relativa facilidad. Ajá. Entonces inmediatamente nos exploran y nos ven. Ese anestésico oftálmico tiene una concentración muy buena y penetra muy bien, Y también puede ser aplicado aquí en este caso de los frenillos, ¿no? sin ningún problema. Ah, interesante, doctor. Y luego del anestésico, ¿no? Levantamos el frenillo con la sonda Ajá. acanalada. Acá sí se ve la tijera bien, ligeramente levantada de adelante y baja atrás. Ajá. Y se procede al corte. El corte deja el rombo, Ajá. ¿de acuerdo? Y una vez que el rombo ya dejó, se lo damos a la madre.
una explicación por anatomía de cuán lejos estamos de lo que tanto tenemos temor, ¿no? Por ejemplo, un frenillo está acá, en la zona medial, básicamente de la lengua, ¿ya? Y acá hay un rectángulo, ¿no? Donde nos indica estructuras que no podemos tocar definitivamente. Este es el nervio lingual. El nervio lingual, esta es la vena ranina, ¿no? Atrás de la ranina corre la arteria ranina. Estas dos estructuras o tres estructuras no las podemos tocar, pero miren cuán lejos está. Acuérdense que esta distancia, que es más o menos de 7, 8 milímetros, para el odontólogo es una cancha de fútbol. El odontólogo está acostumbrado a trabajar en cosas muy chiquititas. Ajá. Entonces, realmente hay que estar muy lejos del conocimiento básico de anatomía para hacer daño. Entonces, no vamos a hacer daño ahí, ¿no? Entonces, miren qué lejos estamos y hemos hecho un solo corte limpio. Inmediatamente el niño con su mamá o la niña a su mamá, ¿no? Le da de mamar y al comienzo la succión se dificulta. ¿Por qué? Porque hay anestesia. Entonces, como hay anestesia, no coge bien el pezón. Ajá. Pero acuérdate que dijimos que tenía que venir al consultorio con hambre. Exacto. Entonces, como está con hambre, trata de coger el pezón, lo coge bien, comienza a mamar, se duerme y el procedimiento terminó. Ahí tenemos que recomendarle a la madre... Claro, el pronóstico, el postoperatorio, mejor dicho. El postoperatorio es bien común, bien simple en estos frenillos, ¿no? Yo indicaría que al niño no se le dé absolutamente nada, ¿no? Que solamente mame y que si llora demasiado, si hay un poquito de fiebre, esa fiebre, acuérdense que no es por infección, los procesos febriles se dan básicamente por estrés también. Entonces podría haber un poquito de fiebre más tarde, entonces podría recomendársele un paracetamol, por ejemplo, claro, ¿no? Condicional a que tenga fiebre o condicional a que manifieste alguna mortificación. Si el frenillo es operado cuando es mucoso, no hemos tenido reportes de dolores agudos postoperatorios ni de infecciones. Lo que sí sucede cuando es un frenillo que hay que suturar, porque la sutura es lo complicado en un frenillo fibroso, ¿no? Esto es cómo se vería la estructura después de una semana, ¿no? Después de una semana ya hay un proceso, hay un tapizado, ¿no? Hay un tapizado y hay primero una coagulación y después una cicatrización normal por segunda intención. Muy interesante, doctor. Y para culminar, ¿cuáles serían ustedes sus conclusiones con este tema de anquiloglosia en bebés? Hay algunas escritas, Te agradezco por la pregunta. La anquiloglosia es una alteración que se presenta en un número importante de niños y que de realizarse una correcta evaluación sería observada más comúnmente. ¿Qué significa? Que todos los odontólogos no estamos en capacidades de observar una anquiloglosia y diagnosticarla, ¿no? Porque si estuviéramos en las capacidades se observaría con mayor frecuencia. El diagnóstico debe ser realizado por el neonatólogo, el odontopediatra y el odontólogo general. Yo creo que el neonatólogo es bien importante en un hospital. Los niños que nacen en hospital, que no son la mayoría en el Perú, pero progresivamente están naciendo más niños en hospital y en centros hospitalarios, creo que es labor del odontólogo comunicarse con el pediatra, comunicarse con el neonatólogo, ¿no? Para enseñarle a examinar boca, porque si ellos examinaran boca nos trasladarían más pacientes con algún grado de afectación. Entonces es un equipo el que forma el diagnóstico. El neonatólogo, por ser el contacto inicial con el bebé, será el primero en identificarlo. Por esta razón, este profesional debe formar parte del equipo de diagnóstico. Debido a la serie de alteraciones que se producen desde el nacimiento a causa de un frenillo lingual corto, la intervención se hará tempranamente. Yo te expliqué que básicamente la técnica que yo defiendo es diagnóstico precoz e intervención temprana quirúrgica. La técnica quirúrgica que te hemos descrito, o que le hemos descrito acá a los amigos de TVCOP, es sencilla, segura y no requiere anestesia infiltrativa ni de sutura, salvo en casos de algún error técnico. Como usted dice, siempre debe haber comunicación con los pediatras. Hay muchos de nuestros colegas, odontólogos que trabajan en hospitales. Yo pienso que deberían capacitar a los pediatras y ponerse de acuerdo, ¿no? Para de manera conjunta poder trabajar y hacer un buen diagnóstico y hacer las referencias de los pacientes, ¿no? Doctor, usted habló que usted tiene en su libro estos tratamientos, ha publicado estos casos. Sí, este caso de acá está publicado en un libro que tenemos del año 2005, pero en el libro que acabamos de sacar con Editorial Ripano en Madrid tenemos un capítulo especial que
se denomina Problemas de anquiloglosia y acercamiento con la fonoaudiología. Okay. El libro está escrito por los dos autores, que son el doctor César Arellano, yo y la autora Berta Cecilia Benavides, que es una fonoaudióloga de la Universidad Central de Colombia. Ajá. ¿No? Es una fonoaudióloga colombiana que opina como nosotros y que nos ha ayudado en todo el capítulo del desarrollo del habla y del lenguaje. Entonces hemos hecho una construcción de un capítulo tratando de explicar todos estos problemas y cómo se deben prevenir. Doctor, ya otro capítulo podremos hablar sobre esta relación con los fonoaudiólogos, ¿no? Cómo se podría trabajar en forma conjunta, ¿no? El odontopediatra con el fonoaudiólogo, en otros casos de anquiloglosia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque yo creo que acá el tema es ponerse de acuerdo y que el fonoaudiólogo nos explique hasta cuándo considera él que el frenillo puede estirarse, porque yo no soy especialista en una terapia Claro. de frenillo, pero él sí. Y hasta cuándo yo le puedo decir cómo puedo corregir la intervención, cómo puede ser la intervención más simple. Entonces, una interrelación fonoaudiólogo-pediatra definitivamente es en beneficio del paciente, ¿no? ¿Y cómo se pusieron de acuerdo en el libro, en todo caso? En el libro nos pusimos de acuerdo de una manera interesante. Ahora tú conoces a la gente por internet. Claro. Entonces, básicamente le pedimos colaboración para un artículo, Ajá. conociendo ya del currículum de ella. Bueno, luego nos conocimos personalmente y aceptó escribir este capítulo. Entonces, el capítulo fue rebotando, ¿no?, a su correo, al nuestro, ¿no?, hasta que nos pusimos de acuerdo en una construcción más o menos lógica. Claro, porque cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Y ella explicó magistralmente el tema del desarrollo del lenguaje, que es importante. Entonces ella es una persona que cree fehacientemente que si la construcción cerebral está dada, es mucho más difícil reeducar, ¿no?, que en el caso de un paciente que se opera temprano. Claro que sí.